A las 4:30 hora local del 21 de octubre de 2025, un Su-24M ucraniano vuela por el río Dnipro. El altímetro de radar es el único instrumento que importa. La lectura, 15 metros. Vuelan por debajo de las copas de los árboles, por debajo de la cobertura de cualquier radar de largo alcance. Detrás, el operador de armas murmura: navegación inercial en el punto. Objetivo en 12 minutos. La misión, destruir el puesto de mando en Nova Kakhovka, que dirige las lanchas de asalto fluviales. Pero el río no está vacío. Contacto, grita el operador de armas. A menos de 900 metros, una silueta emerge de la niebla del río, una lancha patrullera Tuna rusa, y están en curso de colisión frontal. Rompiendo. Ahora. El piloto tira de la palanca, pero el barco también los ha visto. Desde su proa, el destello de un cañón automático ZU-23-2, una pared de trazadoras explosivas erupciona hacia ellos. No apuntando, sino creando una barrera de acero. No hay tiempo para bengalas. El piloto gira con 6G el fuselaje. El avión pasa rozando las trazadoras tan cerca que la tripulación oye el zumbido de los proyectiles de 23 milímetros. Acaban de sobrevivir a una colisión en el aire con munición de cañón. Y ahora, gracias a los fuegos artificiales, todo el sector ruso del frente sabe que están aquí. En menos de 10 segundos, el receptor de amenazas Beryosa de la cabina, antes silencioso, estalló en un caos de chirridos agudos. Múltiples radares de búsqueda Kasta 12-2 cobraban vida desde Nova Kakhovka, barriendo el río. Múltiples contactos, gritó el operador de armas. El Beryosa soviético solo podía decirles que algo lo estaba iluminando, no exactamente qué o desde dónde. Era como tratar de escuchar un susurro, mientras la banda Metallica te da un concierto dentro del casco. Desde ambas orillas del río, más posiciones de ZU-23-2 abrieron fuego. Estaban disparando en barrera, no apuntando al avión, sino creando muros de acero explosivo en la ruta de escape probable. Las trazadoras iluminaban la cabina con destellos verdes fantasmales. El piloto se vio forzado a una serie de maniobras evasivas violentas, giros de 6G que aplastaban a la tripulación contra sus asientos, todo a 30 metros del agua. Cada giro salvaje los alejaba de su ruta de vuelo planificada, quemando combustible y empujándolos hacia el este, directamente hacia el radio de enfrentamiento conocido de una batería Panzer S-1. El piloto empujó la palanca hacia adelante, lanzando al Su-24 de vuelta al río. Estaban a 10 metros, volando a 520 nudos. El operador de armas ya no miraba sus instrumentos, sino que escaneaba el horizonte verde en su visor, buscando el único obstáculo que importaba. Torres. Veo las torres. Un corredor de líneas eléctricas de alta tensión cruzaba el río, 5 kilómetros más adelante, una trampa invisible para cualquier avión que volara abajo. Un momento de falta de atención no significaba un accidente. A 520 nudos el agua no es un líquido, es un yunque. El impacto no sería un choque, sería una detonación instantánea de energía cinética, borrando 20 toneladas de metal de la existencia. Pero debían usar los bancos de lodo y los acantilados del río para romper la línea de visión del radar cada 10 a 15 segundos. Sin embargo, volar tan bajo significaba que el sistema de navegación inercial estaba acumulando errores. Cada maniobra evasiva para esquivar el fuego antiaéreo añadía deriva a su posición calculada. Ya estaban a 2 kilómetros de su ruta planificada. El vuelo a baja altura era el juego de escondite más letal del mundo. Y estaban perdiendo. Un radar Kasta 12-2, un sistema post-soviético, estaba obteniendo ecos intermitentes. Esta bestia opera en la banda VHF, frecuencia muy alta. El operador ruso en la estación Kasta no veía un avión, veía una serie de ecos fantasma, como piedras saltando sobre el agua, moviéndose a 900 km por hora. Ya estaba alertando por enlace de datos a la tripulación de un Panzer 12 kilómetros más adelante. Se transmitió a toda la red local, encendiendo las radios de cada puesto de guardia y cada equipo de misiles portátil en un radio de 20 kilómetros. El resultado de esa alerta fue inmediato. Justo cuando el piloto pensaba que había pasado la zona de peligro, una nueva amenaza surgió de la niebla, un puente de ferrocarril. Un soldado en el puente le disparó casi verticalmente un misil lanzado por encima del hombro, con la esperanza de que el avión volara hacia él. El piloto no tenía espacio para maniobrar, solo podía presionar el botón de pánico. 6 cartuchos de bengala salieron disparados de los dispensadores traseros. El misil cegado se fue estúpido y se zambulló en el río. 6 bengalas menos, dijo el operador de armas con la voz plana. Las matemáticas se estaban poniendo feas. El piloto revisó su detrás, despejado, pero el soldado en el puente ya estaba en su radio gritando su posición y vector exactos. El chirrido intermitente del Beryosa se convirtió en un gemido agudo y sostenido. Los radares de búsqueda Kasta habían dejado de buscar, ahora estaban pasando su posición a los radares de tiro. En un minuto, cada sistema SAM en 50 kilómetros sabía exactamente dónde estaban.
pero primero tenían que sobrevivir los próximos 30 segundos. No era un simple puesto de control. Una batería de cañones ZU-23-2 y un Shilka ZSU-23-4 con su propio radar de tiro Gundish bloqueaban el paso. Era un callejón sin salida de acero explosivo. El piloto tiró de la palanca, sacando el Su-24 del cañón del río. La exposición fue instantánea. Al pasar los 200 metros, la pantalla de amenazas Berjosa, que antes mostraba 2 contactos, explotó con una docena. Panzir, nos tiene. Radar de seguimiento activo. El radar IRS-2IE del Panzir cambió de modo. El modo de búsqueda es como una linterna barriendo un campo oscuro. El modo de seguimiento es el rayo láser rojo de un francotirador pegado a tu pecho. El Berjosa emitió el tono sólido y ensordecedor de lanzamiento inminente. El piloto giró el avión 90 grados, perpendicular al haz del radar del Panzir. Para un radar, si tu velocidad relativa hacia él es 0, te conviertes en ruido de fondo. Desapareces. Pero la maniobra les costó 15 segundos y los desvió 8 kilómetros de su ruta. Cada segundo quemaba un combustible que no podían reponer, en un intercambio directo de gasolina por segundos de vida. El piloto acababa de ejecutar una maniobra de libro. Estaban vivos, pero la maniobra los había desviado de su ruta, empujándolos más profundamente sobre territorio hostil. Era la táctica de sacar la basura. El casta era el tipo que golpea el fondo del bote de basura para que la rata salga corriendo, y el Panzir era el que esperaba con el palo para aplastarla en cuanto asomara la cabeza. Pero el alivio duró menos de un segundo. Un sistema de guerra electrónico Krashuka 4 acababa de unirse al combate, inundando el espectro. El receptor GPS del piloto parpadeó. 8 satélites. 5. 4. Luego, sin señal. Hemos perdido el GPS. El Hammer no tendrá guía terminal. El AASM Hammer necesitaba 8 satélites para una precisión de 2 metros. Con solo 4, el error probable se disparaba a 30 metros. Era la diferencia entre destruir el puesto de mando y simplemente ser un cráter en el suelo. ¿Confías en los ingenieros?, gritó el piloto. Los ingenieros ucranianos habían anticipado esto. El Hammer francés modificado para el Su-24 tenía su propio sistema de navegación inercial de giroscopio láser. Incluso sin GPS podía recordar su punto de lanzamiento y calcular su propia trayectoria, manteniendo una precisión de 10 metros durante 2 minutos. El enlace de datos del AASM Hammer, esa milagrosa conexión improvisada entre un pilón soviético de los 80 y una bomba francesa del siglo XXI, estaba colapsando. El sistema de gestión de armas se reiniciaba a sí mismo cada 15 segundos. Cada reinicio, una nueva bofetada de pánico. El GPS estaba muerto y la navegación inercial de la bomba no podía obtener una alineación inicial del avión. El arma era, en ese momento, un ladrillo de 250 kilogramos de metal inútil. La pantalla parpadeó en estática y luego una luz verde fija. El giroscopio láser del Hammer finalmente cobró vida. El arma seguía ciega a los satélites. Pero ahora, al menos sabía dónde estaba en el espacio y a dónde tenía que ir. El piloto mantuvo el avión estable. Volaba directamente hacia las ráfagas de radar del Tor M2 que ya estaba activo y barriendo el cielo para encontrarlos. Cada pulso de radar que barría el fuselaje se sentía como un golpe físico. Estaban a 30 segundos del punto de lanzamiento y el cazador ya estaba apuntando. El punto de lanzamiento programado apareció en el HUD. El piloto tiró de la palanca hacia su pecho, un movimiento fluido que aplastó la tripulación contra sus asientos con 5 Gs de fuerza. Los postquemadores gemelos del Su-24M se encendieron con un rugido sordo que vibró a través del fuselaje, convirtiendo el avión en un cohete de 20 toneladas, el altímetro analógico girando mientras ascendían a 250 metros por segundo. El gemido del receptor Berjosa cambió instantáneamente. Pasó de chirrido ansioso de un radar de búsqueda al tono sólido y ensordecedor de un bloqueo de tiro. El Tor M2 los tenía. En el HUD, la velocidad aerodinámica caía en picada a medida que la altitud aumentaba. 480 nudos, 420, 380. La física era una trampa brutal. Necesitaban alcanzar los 4000 metros para que el cohete del Hammer tuviera suficiente energía, pero si su velocidad bajaba de 190 nudos a esa altitud, el avión simplemente caería del cielo. Un nuevo símbolo parpadeó en la pantalla del operador. Lanzamiento. El misil 9M331 del lanzador Thor aceleraba a Mach 2.5. El temporizador de intercepción marcaba 10 segundos. El temporizador de la solución de lanzamiento del Hammer marcaba 6 segundos. El piloto mantuvo la palanca firme. El Hammer necesitaba una plataforma estable para su alineación INS final. Maniobrar ahora significaba fallar el objetivo. A los 3.500 metros y velocidad, 220 nudos, la alarma de pérdida de sustentación comenzó a sonar. Un bip, 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 agudo que se unía al aullido del Berjosa. La cabina era un infierno de ruido ensordecedor.
A exactamente 4.000 metros y 195 nudos, justo en el borde irregular del control, el piloto presionó el botón de liberación. Un golpe sordo sacudió el avión cuando los pernos explosivos dispararon. El AASM Hammer de 250 kilogramos cayó limpiamente. Por un instante pareció flotar. Entonces, su motor cohete se encendió con un destello blanco cegador. El arma, ahora un misil inteligente, se arqueó hacia el cielo, acelerando por su cuenta hacia el cuartel general en Nova Kakhovka. El Hammer estaba en camino, pero el misil del Thor también. El piloto no podía celebrar. Necesitaba 2 segundos más de vuelo estable para que el motor cohete del Hammer no desestabilizara su propia plataforma de lanzamiento. 2 segundos que se sintieron como una eternidad con un misil cerrando a 850 metros por segundo. 1, 2... Separación confirmada. Ahora, gritó el operador de armas. El piloto invirtió el Su-24 y tiró de la palanca, iniciando una maniobra defensiva Split S, una picada controlada de 6 Gs que los lanzaba de vuelta a la tierra. El piloto soltó una ráfaga de 6 cartuchos de chaff, floreciendo en una nube de tiras de aluminio reflectante. El misil 9M331 usaba guía de comando. El radar de tierra tenía que mantener el bloqueo para dirigirlo, pero la picada vertical del Su-24 los hizo desaparecer de la pantalla como un fantasma. El operador ruso, furioso, cambió a su canal óptico de respaldo, tratando de guiar al misil manualmente a través de la nube de chaff, pero era como jugar al videojuego más mortal del mundo con un lag masivo. El misil, ciego, detonó por proximidad a 300 metros por encima de ellos. La onda de choque golpeó el avión, pero la metralla fue el verdadero peligro. Un fragmento de tungsteno del tamaño de un puño atravesó la sección del compresor del motor de estribor con un sonido como el de un martillo golpeando un yunque. La temperatura de los gases de escape se disparó al rojo. El piloto cortó el combustible y activó el extintor. La luz de fuego se apagó, pero acababan de perder la mitad de su empuje a 40 kilómetros detrás de las líneas enemigas y estaban cayendo directamente hacia la trampa de fuego antiaéreo que habían esquivado en la subida. El avión gritó al pasar los 200 metros, de vuelta sobre el río, y toda la zona de Nova Kakhovka estalló. Los cañones ZU-23-2 abrieron fuego. Esta vez sabían exactamente dónde estaba. Creaban un muro de acero explosivo por delante de ellos. Cada quinto proyectil era un trazador, pero en la vida real, eso significaba que un proyectil del tamaño de un pulgar viajaba hacia ti al doble de la velocidad del sonido. El piloto comenzó a hacer giros aleatorios de 2 Gs para arruinar la puntería de los artilleros. Con 2 motores sería una rutina. Con un motor y la advertencia de hidráulica parpadeando en ámbar era como intentar hacer cirugía montando un toro mecánico. El sonido distintivo del metal perforando el aluminio llenó la cabina. Ráfagas de 23 milímetros estaban conectando. La hidráulica se vuelve roja, gritó el operador. Falla del sistema primario, los controles se volvieron pesados. El avión cojeaba, apenas respondiendo, pero seguía volando. Los ingenieros soviéticos los habían construido como tanques voladores. A 40 kilómetros de distancia, el AAS Hammer iniciaba su picada terminal. Su sistema de navegación inercial lo había mantenido en el rumbo correcto. El motor cohete se había consumido y ahora era una bomba de gravedad pura cayendo a 280 metros por segundo. El puesto de mando ruso de Nova Kakhovka estaba directamente debajo. La espoleta de la bomba estaba programada para retraso de penetración. Golpeó el techo del edificio a más de 900 kilómetros por hora. No explotó. Atravesó el primer piso de hormigón armado. Atravesó el segundo piso de oficinas. Atravesó el suelo del búnker de mando del sótano. Y entonces detonó. 250 kilogramos de explosivos se convirtieron en energía pura. La sobrepresión de la explosión en un espacio cerrado vaporizó instantáneamente el equipo de mando. La onda de choque viajó a través del hormigón. El edificio colapsó sobre sí mismo, pero la verdadera destrucción acababa de comenzar. Explosiones secundarias masivas comenzaron a desgarrar las ruinas. El almacén de combustible y municiones para las lanchas patrulleras Tuna había estado almacenado justo al lado, añadiendo su propia furia a la destrucción. Una nube de hongo de humo y polvo se elevó 300 metros, visible desde el otro lado del frente. En la cabina del Su-24 el panel de advertencias era un árbol de Navidad de fallos, luchando contra los controles que apenas respondían. El piloto logró cruzar la línea del frente manteniendo la velocidad mínima controlable con un solo motor. El operador miró hacia atrás. En el horizonte, donde debería estar Nova Kakhovka, solo había una columna de humo negro elevándose en el cielo del amanecer. Detrás de ellos, el cuartel general ruso se había ido. Los cazadores de lanchas finalmente se habían convertido en la presa.